Bueno, hay un tema que nos ocupa a todos, pero nadie nos estamos ocupando, al parecer. Y digo nadie porque, pues, alrededor de los niños y de los adolescentes están los maestros, los padres de familia, directores de escuela. Y en este caso, a Norma Lisbeth la mataron. Entonces, tenía 14 años, ¿sí? Lo que vemos en el video viral, que se volvió viral, que es una tristeza, o sea, la piel chinita es porque nadie se metió, si estaba con una piedra a Sanet atacándola. Entonces, a ver, aquí hay un sustento detrás de estos niños que nadie hizo nada, porque ya para que llegara ese es porque el bullying era consistente antes, ¿no? Entonces, les voy a dejar un dato ya sobre la mesa para abrir el tema. 95% ha crecido el bullying en México desde la pandemia. Entonces, es un dato que es escalofriante y creo que más ahorita que los niños están regresando al colegio y a las escuelas después de haber estado en casa con temas psicológicos y tal en la pandemia. Bueno, abro la mesa aquí. Lorena, ¿tú qué opinas de esto? Pues es gravísimo, Marce, y lo hemos platicado ya en varias mesas, porque estamos hablando de una violencia estructural que está viviendo este país. Porque cuando tú ves a niños que están sufriendo bullying y abres el panorama para ver sus contextos, te das cuenta que en la mayoría de los casos vienen de hogares violentos. Entonces yo veía comentar, cuando se hizo viral ese video que tú dices, gente que decía, ¿y dónde están los papás de esos niños? Bueno, es que a veces los papás no son la mejor solución, porque justo son quienes están creando esos ambientes de violencia en los hogares. Entonces, es desde mi punto de vista algo que se tiene que atender de manera transversal, y no es un tema que debamos de dejar nada más en las escuelas, porque los maestros ya están saturados de trabajo, porque se quitaron los psicólogos de las escuelas, porque los programas de deportes en las escuelas son muy pobres. Cosas que podrían mantener a los alumnos distraídos, ocupados y conviviendo, no se está fomentando en las escuelas. Entonces tiene que haber una política transversal para combatir el bullying. Y política transversal, en política es un término muy común, pero en palabras llanas es que varias dependencias estén involucradas para atender las escuelas, que no nomás se lo dejen a la Secretaría de Educación. Y probablemente podamos lograr ir para atrás en los números de violencia que están viviendo hoy los niños en México, porque lo viven en las escuelas, en los hogares, en el transporte público, en las calles, etcétera. Yo, a raíz de que se hizo viral ese video, se hizo viral otro de una mamá y una hija en Montemorelos, no sé si lo vieron, que la mamá golpea a la hija con coraje porque la hija no se defendía y se dejaba que le hicieran bullying. Entonces, la respuesta es generar violencia para combatir la violencia. Entonces, cuando eso es la estructura de las familias en México, dices tú, algo no estamos haciendo bien, porque estamos, y lo platicamos en otras mesas, como sociedad no hemos aprendido a manejar las emociones, y eso nos tiene viviendo contextos de violencia que hoy tienen también en su vida bastante preocupante de cuántos niños llegan a la cárcel, cuántos menores llegan a la cárcel por temas relacionados con la violencia. Entonces, si es un tema escalofriante, como lo dijiste tú, o sea, es algo que como que a lo mejor las generaciones que ya somos más grandes confundimos con la carrilla que vivías antes y dices tú, pero ¿cómo? Bueno, porque pero antes no le decían bullying, ¿verdad? Antes no, pero el bullying siempre existía. Sí, pero se le decía carrilla, nomás que antes, alguien me hizo una reflexión el otro día, me decía, nomás que antes, eso se acababa cuando sonaba el timbre. O sea, ahora con las redes sociales, estos niños lo sufren las 24 horas del día en diferentes canales. Pero sí, digo, ahorita toco el tema de, pero ¿dónde está? O sea, tú ves el video, por ejemplo, de Norma Lisbeth y dices, ¿dónde está? Yo me acuerdo en la escuela que siempre era en el montecito y ahí se peleaban y no sé qué. A la salida. Y el montecito estaba afuera del colegio y los maestros sabían que ahí se iban a ir a pelear, y se salían del colegio y aunque ya no estaban adentro de la escuela, iban y detenían la pelea. O sea, aquí el que está grabando, o sea, hay muchas cosas que dices tú. Es que déjame decir otra cosa. ¿Qué pasó? Otro día me dijo una mamá en una reunión que tuvimos en una colonia, me dijo, ¿puede hablar con los medios de comunicación? Y yo, dice, para que no pasen las peleas en la tele. Y yo, ¿por qué? Dice, porque los alumnos están haciendo competencia para ver quién sale
en las noticias. No, pues es que eso también lo glorifican. Entonces, ahora, en la cultura de los likes, en la cultura de los views, en la cultura de la viralidad, quieren ser virales a través de la violencia. No, que no sean virales por eso, ¿verdad? O sea, imagínate. No. ¿Tú, Indira, qué? Pues donde está el presupuesto está el compromiso. Entonces, en lugar de estar haciendo Tren Maya y refinerías, esas cosas, decíamos la vez pasada, hospitales, atención en salud mental para las escuelas, porque las personas que están en el círculo de los niños y las niñas, todas necesitamos atención de salud mental. Porque la violencia, si bien es cierto, es estructural y hay ciertos contextos en donde los factores incitan al comportamiento violento, también lo es que muchas de esas cosas son parte de un círculo privado. La familia, los amigos, las amigas. Cuando estás en la escuela, obviamente, los ojos de las y los maestros, pero no todos podemos aguantar muchas de las presiones y de esos contextos. Entonces, ahora mismo, poner sobre la mesa, nadie nació siendo violento o violenta, nos hacemos violentos y violentas. Parte del trabajo personal en donde el Estado sí puede incidir es ponerle atención a esos presupuestos. Si no va a haber maneras o herramientas al alcance para cambiar esos comportamientos, no hay otra forma. Pero si no hay presupuestos para aulas. Y entonces es ahí como donde, dice Lore, pues ¿cómo van a pagar un psicólogo? Y es ahí donde dices, pues el Ejecutivo tiene que hacer gerencia y restablecer prioridades de los presupuestos, porque no se puede vivir así. Por eso digo, pues si vas a hacer una refinería que lastima, que además ya no es ni negocio, pues, ¿no? No. Pues si vas a hacer eso, pues mejor vamos a restablecer esas prioridades. Pero hoy es una discusión que prácticamente es estéril en los congresos locales y es estéril en el Congreso Federal. Y eso está, pues, mal. Volvemos a que no hay ni vacunas. Sí. Digo, generales para los niños, mucho menos la percepción de que hay un problema de salud mental. Sí. Más bien esto es lo normal, porque todo el mundo resulta que ahora quizá todo el ambiente es así de violento, ¿no? Y esta cuestión de que son cosas de niños, como cuando yo estaba chiquilla y la gente y los maestros no salían a parar la pelea, que se acababa en 2, 3 cositas, eran de hombres, Las niñas no nos peleábamos así, pero y ya se daban y al día siguiente ya, eran cosas de niños, lo puedes dejar así. Pero ¿por qué no hay alguien con el termómetro bien prendido diciendo, oye, esto ya no es cosa de niños, estas actitudes ya no son cosas inocentes de niños como tenemos este concepto de los niños, ya es cuestión de, son violencias adultas. Sí. Y resulta que, a ver, ¿por qué? Y hay que detenerlas, pero ¿de dónde viene? Yo creo que viene también de... Vuelvo a lo mismo, somos las historias que nos contamos, y si a esta niña, la agresora, la tratan a palos y a golpes y así, porque siempre empieza el bullying por ser bulleado, y que nos quede muy claro. Esta niña, yo te aseguro que si viéramos su historia, en su casa le dan unas buenas zarandeadas y unas buenas golpizas y va y lo desquita a la escuela. Se estaba fugando con la mamá, la cacharon en la frontera, se estaban fugando ya y las agarraron y ya está en el centro de reinserción, o sea... Y el tema es que ha rebasado incluso el imaginario de la clase social. Antes también se pensaba, no solamente en los contextos de pobreza, en donde hay adversidad, pero ¿cuántos casos hemos tenido en Nuevo León de escuelas privadas en donde también se ha dado eso? Y las afectaciones psicológicas son tremendas. La ausencia de los padres y las madres también tiene que ver con falta de derechos laborales y garantías, por ejemplo, para las madres, porque una mujer que trabaja no se puede ausentar de su trabajo, ni puede... no sé si me estoy explicando. Sí, al final de cuentas, las mujeres salimos a trabajar y cuando no se puede tener una atención dirigida para el cuidado de los hijos y las hijas, también debe de tener esas repercusiones. Entonces, la ausencia de derechos laborales, de igualdad salarial, de que podamos tener a la mano otras herramientas como las guarderías que se quitaron, las estancias infantiles, ¿no? O sea, al final el contexto es de una sociedad. Para que haya un comportamiento violento hay muchas personas involucradas.
en ausencia o en presencia. Entonces, precisamente por eso, cerrar esas brechas para que no existan esos comportamientos también depende de un montón de factores. Entonces causamos la muerte todos. O sea, somos cómplices Yo de creo la que muerte en este caso, de esta menor. Es algo muy lamentable que sucedió, pero sucede todos los días. Si no así tan dramático y tan filmado pero suceden muchísimas cosas todos los días y de cierto modo hoy tenemos los ojos un poquito más abiertos porque sucedió, porque se habló, porque rompió esta idea de la infancia que tenemos, más bien a lo mejor nos apegamos a esa novela de ángeles malvados, ¿no? El ángel malvado. Sí. ¿De dónde viene esa? Pero creo que viene también, la víctima también tenía mucho que trabajar, la victimaria tenía mucho que trabajar, pero también los que observan. No, a mí me impresiona el que graba, de la violencia, tremendísimo. O sea, no el que graba lo que iba a grabar, estaba grabando la pelea porque de pero en ese minuto dices tú, a ver, ¿verdad? Es que desde ahí no, es lo que estamos ellos no, pero ni los no maestros han entendido su función de testigos o cómplices de un homicidio. O sea, porque alguien que graba y no detiene y está, porque aparte está pensando en lucrar con ese video, subirlo, mandarlo, está siendo cómplice de un homicidio. Es que hay que trabajarlo por todos lados, como dices tú, y creo que hay que pensar que el bullying mata, y no nada más porque pega con una piedra, ¿no? El bullying mata porque después la víctima, pues luego decide morir también, porque no puede soportar la situación. Si no tiene que ser que alguien saque una pistola o una piedra, es que mata algo dentro de la persona, ¿no? Sí. Y eso también tenemos que ver, no nada más el que sacó la piedra, sino después qué sucede en lo privado, porque después sucede en redes, como dice Lore. Sigue, esto continúa después de la piedra. Si lo hubiera sobrevivido, hubiera llegado esta niña a su casa a ver qué, a verse 500 veces en esa pelea y a verse además agredida por además todos los espectadores que no se atreven a golpear a alguien, pero en las redes sacan esa valentía, ¿no? De agresores. Y entonces esto es algo que abarca no nada más esos minutos de la pelea ahí, abarca todo, ¿no? Sí, totalmente.